Muy buenas noches, estimados oyentes, participantes de esta reunión que todos los sábados tenemos el grupo de cristianos con el propósito de compartir la palabra de Dios y durante estas los tres últimos sábados hemos puesto nuestra atención a nuestros amigos, familiares que no han todavía tenido ese paso decisivo de fe en Jesucristo, nuestro Señor. Y en esta noche vamos a tocar un tema muy vital, ¿no? La pregunta que se hace de manera universal es si hay vida después de la muerte. Ese es el tema de nuestra exposición. Pero antes de desarrollar este tema tan importante, vamos a encomendar o solicitar el apoyo del Santo Espíritu para que nos ayude, nos abra el entendimiento y sea este un tiempo realmente muy importante, más que todas las riquezas del mundo, más que el oro, más que la plata, es el tiempo que podemos abrir la palabra de Dios y esperar que Él nos hable. Oremos, hermanos, en este momento. Oh Padre nuestro, Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, venimos a tu presencia, a tu trono de gracia, para agradecerte por cada uno de los que estamos presentes en esta hora y aún aquellos que escucharán eh, lo grabado. Señor, rogamos para que nos cubras con tu sangre preciosa y que tu Santo Espíritu nos hable en esta noche. Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta pregunta es sobre la vida, si la vida después de la muerte existe, fue también hecha por Job. Job habló por todos nosotros cuando preguntó, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sin sabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Es Job 14, 1 al 2. Y luego el versículo 14 también. Como Job, todos nosotros podemos hacernos estas preguntas. ¿Qué exactamente nos sucede después de morir? ¿Dejamos de existir simplemente? ¿Van todos al mismo lugar o vamos a diferentes lugares? ¿Hay realmente un cielo y un infierno? La Biblia nos dice que no solamente hay vida después de la muerte, sino que hay una vida eterna, tan gloriosa que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está en 1 Corintios 2:9. Esto es eternamente. Jesucristo, Dios encarnado, vino a la tierra para darnos este don de la vida eterna. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. En Isaías 53:5 está predicho exactamente lo que sucedió, que cuando Jesús dio o fue a la cruz voluntariamente para dar su vida por cada uno de nosotros hoy que estamos en el siglo XXI, pues
estaba predicho por Isaías, por lo menos 700 años antes de Cristo. En este pasaje bíblico vemos que Jesús asumió el castigo que cada uno de nosotros merecemos y sacrificó su vida para pagar el castigo de nuestro pecado. 3 días después Jesús se mostró victorioso sobre la muerte al levantarse de la tumba, es decir, resucitó, permaneció sobre la tierra por 40 días y fue visto por miles de personas antes de ascender al cielo. El apóstol Pablo dice, apareció a Cefas y después a los 12. Apareció a más de 500 hermanos a la vez. Apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí en 1 Corintios 15, 5 al 8. Son palabras del apóstol Pablo. Y en Romanos también, en 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Cristo fue un evento muy bien documentado. El apóstol Pablo desafió a la gente en ese entonces a cuestionar a los testigos oculares de la validez de la resurrección. Nadie fue capaz de impugnar esta verdad. La resurrección es Está la bien. piedra, es Sí, la piedra angular de la fe cristiana. Puesto que Cristo resucitó de la muerte, podemos tener fe de que también nosotros seremos resucitados. La resurrección de Jesucristo es la prueba definitiva de la vida después de la muerte. Porque Él vive, nosotros viviremos. Cuando Jesucristo resucitó y quitó el aguijón de la carne, es como dice 1 Corintios 15, 55. La muerte física vino a través de un hombre, Adán, con quien todos estamos relacionados, puesto que fue nuestros primeros padres, Adán y Eva. Con la caída de Adán vino, entró el pecado, pero todos los que hemos sido adoptados en la familia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús, recibiremos vida nueva. Es lo que dice 1 Corintios 15, 20, 22. Así como Dios levantó el cuerpo de Jesús, así nuestros cuerpos serán resucitados cuando vuelva Jesús. 1 Corintios 6, 14. Aunque eventualmente todos resucitaremos, no todos irán al cielo. En esta vida, cada persona debe tomar una decisión y esto determinará su destino eterno. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. En Hebreos 9:27. Aquellos que han sido hechos justos por la fe, en cambio, en Cristo, irán a la vida eterna en el cielo, pero los que rechazan a Cristo como su Salvador serán enviados al castigo eterno del infierno. Es lo que nos dice Jesús, son las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 25:46. El infierno, al igual que el cielo, no es solamente un estado de existencia, sino un lugar literal y muy real. Es un lugar en donde los injustos experimentarán la eterna ira de Dios sin fin. De acuerdo a Lucas 8:31, Apocalipsis 9:1, el infierno se describe como un abismo interminable y un lago de fuego que arde con azufre, en donde los habitantes serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto leemos en Apocalipsis 20:10. En el infierno, cuando nos dice Mateo 13:42, habrá el lloro y el crujir de dientes, dando inicio a pena intensa e ira. Dios no quiere la muerte del impío, nos dice la palabra,
de Dios desde Ezequiel en el Antiguo Testamento. Ezequiel 33:11. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino malvado para que viva. Pero Dios no va de ninguna manera fuerza al hombre, no nos fuerza a la sumisión, sino eh, espera que todos procedamos al arrepentimiento. Si escogeremos rechazarlo, pues Él acepta nuestra decisión de vivir apartados de Él eternamente. La vida sobre la tierra es una prueba, una preparación para lo que ha de venir. Según la palabra de Dios, los que aceptan a Jesús como Señor y Salvador pueden tener la certeza de que estarán con Él por toda la eternidad. Sin embargo, los que rechacen al Señor estarán sin Él en lugar terrible y sin esperanza. Entonces, ¿cómo podemos recibir la vida eterna y evitar una eternidad en el lago de fuego? Hay solamente una manera, a través de la fe y confianza en Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. En Juan 11, 25, 26 encontramos así. El don, el regalo gratuito de la vida eterna está disponible para todos hoy en día. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice Jesús en Juan 3:36. Entonces, nuestro destino eterno es determinado durante la vida aquí en la tierra por nuestra aceptación o rechazo de Jesucristo. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, dice 2 Corintios 6:2. Si confiamos en la muerte de Jesucristo como el pago por nuestro pecado contra Dios, se nos garantiza no solamente una vida significativa sobre la tierra, mientras estamos como peregrinos sobre esta tierra, sino también vida eterna después de la muerte en la presencia gloriosa de Cristo. Para el cristiano, finalmente, el hogar a donde estamos en este curso de la vida son los cielos. Ese es nuestra ciudadanía. Somos ciudadanos de los cielos, todos aquellos que recibimos a Cristo Jesús. Es bueno recordar que el ser humano no consta solo del cuerpo físico, lo contrario al resto de la creación. Dios creó a cada ser humano con espíritu, alma y cuerpo, como dice en 1 Tesalonicenses 5:23. Dice así, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser y espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hablando sobre el fin de la vida del ser humano, el rey Salomón eh, escribió en Eclesiastés 12:7. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. No es nuestro cuerpo físico el que vivirá por siempre, porque comprobamos que nuestro cuerpo a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, se desgasta, se desgasta. Nuestras células se van renovando y esa decadencia, según los entendidos en el cuerpo humano, se va decayendo a partir de los 30 y tantos años, ¿no? El cuerpo que tenemos hoy, finalmente,
volverá a la tierra, como dice Génesis 3:19. Pero el espíritu de los hijos de Dios vivirá con él por la eternidad. Es precisamente nuestro espíritu el que responde a Dios, pues dice en Romanos 8:16, porque el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nuestro Padre se revela a cada uno de nosotros a través de su creación y a través de su palabra. Es decir, si contemplamos eh, cómo se mueve el mundo a una velocidad increíble para que sea día y noche, y alrededor de, dentro de su rotación, a través de varios meses, alrededor del Sol, precisamente en esta época de junio, julio, agosto, estamos eh, a una distancia mayor que en otros meses. De ahí el frío terrible, pero con solo contemplar cómo, cómo está tan perfectamente organizado la creación, eh, ya sea en los cosmos, en el mundo microscópico, en nuestro propio organismo, en cómo funciona nuestro organismo, esto nos debe llevar entonces a tener fe, a confiar en la creación, pero de la manera eh, tan clara está en su palabra, clara siempre que el Espíritu Santo de Dios nos abra el entendimiento para leer la palabra de Dios, las escrituras. Eh, pero nosotros debemos permitirle entrar y morar en nuestros corazones, queridos oyentes, como dice Apocalipsis 3:20. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Al hacerlo, recibimos la esperanza de la vida eterna con él. Durante sus últimos días sobre la tierra, Jesús consoló a sus discípulos con las siguientes palabras: no se angustien, no se turbe vuestro corazón. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Y esto significa eternamente. Jesús sabía que se acercaba el momento de su muerte física. Aún así, él animó a sus discípulos con la esperanza de la vida eterna. Ellos podían tener la certeza de que estarían con él en el cielo por toda la eternidad. Él mismo, a través de su muerte y resurrección, se encargaría de prepararles el lugar, como acabamos de leer en este pasaje de Juan 14:1 al 3. Qué hermosa esperanza, ¿verdad? Para todos nosotros. Gracias a Jesús, que venció la muerte. No se quedó en la tumba, sino que resucitó aquel domingo, al tercer día de su muerte. Gracias a su resurrección, todos los que recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, también viviremos por la eternidad. En 1 Corintios 15:55 al 57 nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión, unos saduceos le hicieron una pregunta a Jesús con la intención de ridiculizarlo frente a los demás, frente a aquellos cientos que estaban presentes con él. Los saduceos eran seguidores de una secta religiosa judía que no creían en la inmortalidad del alma ni en la resurrección. Así que le plantearon la siguiente situación a Jesús, que leemos en Lucas 20,
27 al 38. Había una mujer casada con un hombre que enviudó sin tener hijos. Según la ley de Moisés, la mujer debía casarse con su cuñado para tener descendencia, a nombre de su primer marido. Esta mujer de la que hablaban los saduceos enviudó 7 veces de 7 hermanos diferentes, sin tener hijos con ninguno de ellos. Finalmente la mujer murió. Entonces los saduceos le preguntan a Jesús. Ahora bien, en la resurrección, que ellos no creían, pero acá está buscando como una trampa, ¿verdad? Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer? Ya que los 7 estuvieron casados con ella. Simplemente la respuesta de Jesús fue ninguno. Y dijo, el matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos, no se cansarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En este sentido, serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitan, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza ardiente. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Según hemos leído, Lucas 20, 34 al 38. Hay vida después de la muerte, es nuestro tema que estamos desarrollando. En Juan 3, 36, esta pregunta deja en claro, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Es decir, hay dos opciones para la eternidad. La primera es la vida eterna y la segunda es el castigo eterno. Hay dos opciones, ¿verdad? ¿Cómo podremos escoger la vida y rechazar el castigo? Creyendo en Jesús, el Hijo de Dios, debemos elegir nuestro destino eterno mientras estamos en esta vida. Es que somos esclavos del pecado hasta el momento en el que decidimos creer en Jesús. Cristo nos libera del poder del pecado y nos da acceso a la vida eterna. Sin embargo, no es solo de boca que creemos en Jesús. La vida con Cristo se manifiesta y hay un cambio real en nuestro ser. En lugar de vivir para nuestros propios deseos, nuestros deseos carnales, lo hacemos buscando agradar a Dios en todo. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón y no como para la vista de los hombres, dice un pasaje bíblico. La Biblia llama a esto santidad. Santidad que no significa sino separado para Dios. Una vida llena de santidad es una vida llena del Señor y guiada por el Espíritu Santo. Y esa vida de santidad es señal de que hemos elegido vivir eternamente con el Señor y hemos sido liberados del castigo eterno. Si estamos eh, durante el día escuchando, ya sea la radio o la televisión, aquellos programas que denotan el mundo, donde no existe la vida de Dios, esa vida de que edifica, sino todo es farándula, algo que entretenga simplemente a las personas, es señal que no hay, no hay ese hambre de Dios por querer aprovechar el tiempo, sea que estemos en la cocina, sea que estemos en el comedor, sea lo que estemos haciendo, aún
Si estamos aún en la ducha, podemos estar con gusto escuchando aquellas, ya sea alabanzas o reflexiones que nos faltan en todos los medios, eh, y ya estaremos muy a gusto, ¿verdad? Porque eh, realmente uno anhela en el corazón agradarle a Dios, aprovechar el tiempo, más aún cuando pasan los años y estamos, eh, como muchos de los que estamos presentes, ya en la tercera edad, pues aprovechemos este tiempo para afianzar día a día nuestra fe de que el carácter, nuestro ser, eh, sea eh, con esa meta, tener el carácter de Cristo Jesús. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos 6:22. En la Biblia, entonces, la palabra salvación significa liberación espiritual. Dios nos libera del poder del pecado y de la muerte eterna cuando nos arrepentimos de todos nuestros pecados y aceptamos por fe a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es como cuando uno necesita ayuda para hacer algo. No basta con que te ofrezcan la ayuda. Tú debes permitir que te ayuden y recibir la ayuda para poder disfrutar del resultado. De lo contrario, no te servirá de mucho. Así que no basta con saber que podemos ser salvos a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Debemos aceptar a Cristo en nuestro corazón. Porque en Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Es decir, una vez salvados por, por Dios, por Cristo Jesús, recién todo lo que hagamos será de olor fragante para Dios. Todo lo que hagamos. La salvación, entonces, es un regalo de Dios, uno que no merecíamos y lo recibimos solo al aceptarlo de todo corazón. No es necesario hacer nada más. La salvación de Dios se hizo posible gracias a Jesús. Dios encarnado. Jesús es el puente que nos acerca a Dios. Tenemos acceso al Padre gracias a la obra de Jesucristo en la cruz. La misericordia de Dios nos alcanza y nos transforma. En otro tiempo, también nosotros éramos necios, nos dice en Tito 3:3 al 7. En otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente por sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Aun cuando las pasiones y el pecado reinaban en nuestra vida, Dios envió a Jesús hace más de 2000 años por iniciativa propia. Lo hizo como muestra de su bondad y de su amor por nosotros, para salvarnos y liberarnos del poder del pecado. Jesús despejó el camino para eh, para que disfrutemos de la vida eterna con Él. Esa es nuestra herencia.
nuestra herencia. Parece ser un concepto muy sencillo, ¿verdad? Pero es uno con el que luchan muchas personas. ¿Cómo es posible que yo tenga que hacer nada más? Se preguntan muchos. Otros se cuestionan que Jesús sea el único camino, la única vía válida para poder ser salvos, como podemos leer, digo, en Juan 14:6. Pero al final de cuentas, todo es cuestión de fe. Creer que Jesucristo es suficiente, su obra en la cruz fue suficiente. Y es por medio de él que somos salvos. Y vamos a hacer lectura para afianzar de lo que estamos afirmando esto en Hechos 4:11 al 12. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Luego en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Juan 3:16-17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Pues Dios nos salvó, dice en 2 Timoteo 1:9-10. Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Lo cierto es que no es nada complicado, ¿verdad? Pero es vital. Lo primero es reconocer que necesitamos salvación. Debemos reconocer que hay maldad en nuestro ser, en nuestros corazones, y que por nuestros propios medios, imposible. No podemos quitarla, esa maldad, ese pecado. Pues en Romanos 3:23 dice que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Si somos sinceros, tenemos que reconocer que todos hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos, cosas que sabemos que están mal. Reconocer esto sin excusas es el primer paso. Luego, necesitamos aceptar por fe la gracia de Dios que nos ha redimido a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús nos rescató, nos liberó de la esclavitud del pecado y nos libró del castigo que merecíamos por las cosas malas que hemos hecho. Necesitamos aceptar por fe este inmenso regalo. En tercer lugar, debemos expresar con nuestros labios lo que creemos con el corazón. Jesús es el Señor. Romanos 10 lo dice así. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Romanos 10:8-10. Un corazón transformado por el poder de la gracia de Dios nos moverá a hablar y a dar testimonio sobre lo que Dios ha hecho por nosotros. Declaremos que Jesús es el Señor de nuestra vida y de todo el universo. Jesús es Dios, por su obra somos salvos. Cuando estamos muy convencidos de algo maravilloso, lo hablamos
y lo compartimos con los demás. No hay nada más maravilloso que el perdón, la gracia, la salvación que Dios nos da. Hablemos sobre Cristo, compartamos el mensaje de salvación. Finalmente, quiero leer Juan 5:24 y Romanos 10:12 al 13. Ciertamente, les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Palabras de Jesús. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Que Dios bendiga a cada persona que nos ha escuchado con atención. Si su respuesta ha sido, recibo a Cristo en este momento, porque su palabra dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, podemos ayudarle con una oración, si hace suyo. Vamos a orar bajo estas palabras. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por haber enviado a Jesús. Gracias porque tu amor se ha sido demostrado, que siendo aún yo pecador, Cristo murió por mí en la cruz. Derramó su preciosa sangre. Límpiame, por favor, de todos mis pecados. Sálvame, oh Dios. Sálvame de este destino de muerte y condenación, para que mi destino ahora, de ahora en adelante y por toda la eternidad, sea para estar contigo. Por eso necesito conocerte día a día, conocer el carácter de Cristo Jesús, todo lo que nos ha enseñado cuando estuvo en aquellos 3 años durante su ministerio, y todo aquello que está escrito en tu palabra, lo haré solamente con la ayuda tuya, con tu Santo Espíritu, pues en este momento recibo a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador personal. Haz de mí un hijo tuyo. Gracias por tu gran amor, que ahora no lo entiendo mucho, pero lo entenderé conforme te conozca a través de tu palabra. Gracias por esta preciosa palabra tuya que está disponible. Señor, en este momento, por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu gran amor. Gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.